Hay una frase que yo la guardaba en la billetera, creo que aún la tengo, que es de San Francisco de Asís, que dice: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Esto me marcó fuertemente, porque si bien entiendo que el deseo es un motor fundamental de la acción humana y que es algo que tiene que estar presente, sin deseo no hay vida, hay que desear poco en el sentido de que si el deseo se extrema o se trasvasa o adquiere una dimensión exagerada en la existencia, la puede destruir, la puede malograr y la existencia se termina transformando en una sucesión de deseos que nunca se satisfacen y que por lo tanto eso lleva a desconectarse y a divorciarse de lo fundamental, que si bien lo fundamental también forma parte del deseo, es algo que tiene que estar, eh, no digo controlado, pero sí en su punto justo. Tiene que haber deseo, pero el deseo tiene que ser fundamentalmente un equilibrio. Entonces, esa frase de San Francisco de Asís, que invoca a la existencia del deseo, pero a la mesura en el mismo, fue un lema que siempre impuso una especie de norte en mi existencia y que me ayudó a mantenerme eh, siempre en una posición y en un camino de equilibrio. Creo que es algo que lo tuve de forma innata. De hecho, la rebeldía y la necesidad de romper los límites y las estructuras se manifestaron en mi vida a temprana edad. Siempre tuve problemas con las autoridades, en el colegio, eh, en los clubes donde iba a practicar deportes, en una institución religiosa en la que participé durante muchos años. Entonces, partiendo de la base de que siempre estuvo en mí esa necesidad, llegó un punto, más o menos a los 22, 23 años, donde estaba completamente insatisfecho con la vida, donde veía que la vida no tenía sentido, donde veía que mi identidad era el mero amontonamiento de dogmas, de ideas, de experiencias de otros. Un momento de mi existencia donde sentía que nada era auténtico en mí y tuve una experiencia eh, reveladora, una experiencia donde sentí una profunda unidad con todas las cosas, pero fundamentalmente con el cielo. Y esa experiencia profunda, conmovedora, insisto, casi mística, una experiencia que habitualmente todos coinciden en llamar religiosa, me llevó a un filósofo de la India llamado Jiddu Krishnamurti. Y a partir del descubrimiento de Krishnamurti y de poder penetrar en lo fundamental de su enseñanza y de lo que él tenía para mostrarle y revelarle al mundo, ese camino de apertura y de cambio estructural de mi propia psiquis y por lo tanto de mi propia vida, fue un parteaguas, fue eh, algo tremendamente revelador que modificó el cauce por el cual se estaba conduciendo mi existencia. Entonces, si bien tengo que agradecerle a muchas personas de mis afectos cercanos, a muchos intelectuales, a muchos pensadores, a muchos escritores, poetas, novelistas, etcétera, eh, la persona que me influyó decisivamente a dejar de ser lo que era y empezar a ser alguien
verdaderamente auténtico o alguien que estaba en una búsqueda profunda de autenticidad, es a él, a Jiddu Krishnamurti. Creo que no puede existir la lucidez si antes no existe un profundo desencanto frente a la existencia. Y no solamente un desencanto con el mundo exterior, con las instituciones, las estructuras, la política, la economía, la medicina, la religión. No solamente un desencanto con los grandes poderes o con las superestructuras, sino un desencanto con uno mismo. Un poco retomando el punto de la pregunta anterior, tiene que existir esa insatisfacción de uno mismo frente a la vida. Creo que el desencanto al principio genera unas sensaciones, unos impulsos y unas emociones que a priorísticamente se pueden percibir como negativas. El desencanto trae aburrimiento, trae ira, trae desesperación, trae insatisfacción. Creo que todos esos sentimientos son la materia prima o el insumo que a uno le permiten pegar ese salto de conciencia que siempre está relacionado con un cambio profundo en la cualidad perceptiva acerca de los acontecimientos generales de la vida. Sin el desencanto, sin toda esa miseria y esa desdicha que trae el desencanto, es imposible conocer verdaderamente el significado del arte, del amor, de la naturaleza, de la amistad, de todo lo que finalmente justifica estar vivos en el mundo. Si bien el desencanto es una fuerza motora fundamental, lo que tenemos que saber es que no nos podemos quedar en él, no nos podemos hundir en el desencanto, no podemos adscribir a una filosofía del desencanto total y permanente. No podemos correr el riesgo de que finalmente el desencanto se transforme en alguna especie de placer morboso y decadente. Tenemos que saber que existe, que tiene que estar, que, como dije anteriormente, es fundamental, pero que tiene que ser utilizado como vehículo para pegar ese salto, para moverse a otra dimensión, para que la vida adquiera otra intensidad. Creo que justamente el desencanto nos está haciendo saber que en cierta medida llegamos a un límite, que en cierta medida estamos estancados, que el desencanto justamente forma parte de una especie de lenguaje que está buscando constantemente que salgamos de ese lugar, que modifiquemos nuestro mundo interno y que en la medida de nuestras posibilidades comencemos a modificar el mundo externo con una nueva fuerza, con un nuevo impulso, con un nuevo brío y una nueva voluntad. Yo creo que el humor es una fuerza extraordinaria y creo que tiene que ser uno de los elementos centrales de la existencia cotidiana. No digo que uno esté constantemente haciendo chistes o morisquetas sin sentido, pero sí tenemos que desarrollar la capacidad del humor sarcástico, del humor fino, del humor sofisticado, y que por ser sofisticado o fino no deje de ser provocador, irritante, disruptivo. Creo que el humor es una de las formas más elevadas del arte, por más de que no sea considerado un arte en sí. Creo que el humor ayuda a entender la existencia fuera de los marcos racionales
estéticos, morales y éticos a los que estamos habituados. El humor rompe con la linealidad, rompe con lo homogéneo, rompe con lo monótono y lo gris que suele ser la existencia cotidiana. Creo que el humor es un remedio, es una cura, es una sanación y que sirve fundamentalmente para aflojar esas tensiones o esa tensión esencial con la que vivimos los seres humanos prácticamente todos los días, obligados a trabajar, a pagar impuestos, a cumplir con obligaciones autoimpuestas o impuestas por el sistema, a usar siempre el mismo lenguaje, a no traspasar límites. Entonces, el humor es eso. El humor es romper los límites de la monotonía que impone esa cotidianidad adocenada y normada en la que vivimos. Creo que una persona que no tiene sentido del humor o no tiene humor no es verdaderamente inteligente, creativa o sabia. Si alguna vez ven que a alguien les parece creativo, inteligente y sabio y no tiene humor, les aconsejo que sospechen de las cualidades que supuestamente tiene esa persona. Pensar por cuenta propia o sentir de verdad. Yo creo que son dos cosas que están indisolublemente unidas. Creo que una persona que puede pensar por sí misma, que puede elaborar sus propias teorías, organizar sus percepciones, sacar sus propias conclusiones, también puede sentir de una manera autónoma y auténtica. Creo que para poder lograr eso hay que prescindir fundamentalmente por momentos de la avalancha de información a la que nos sometemos voluntariamente. Porque en este sentido no nos podemos asumir solamente como víctimas, siendo perfectamente conscientes de que somos nosotros los que abandonamos el derecho a pensar por nosotros mismos y a sentir por nosotros mismos. Y en ese sentido soy partidario de hacer un equilibrio, porque hay personas que piensan mucho por sí mismas o no, pero sienten poco, y hay personas que sienten mucho y piensan poco. Entonces yo siempre en ese aspecto traté de llevar un equilibrio, aunque debo confesar que creo que no lo logré. Personalmente, mi actividad mental es mucho más poderosa que mi capacidad de sentir y creo que esa deuda es uno de los motores fundamentales que me obligan a trabajar más en ese sentido, a trabajar más en el sentir y al percibir las cosas de la forma lo más auténtica posible, sin que la mente y sin que el pensamiento interfiera tanto, independientemente de si ese pensamiento es original, es propio o está impuesto por la cultura o por otras voces. Pero volviendo a la pregunta inicial, creo que entre el pensar y el sentir auténtico tiene que haber un maridaje equilibrado y armonioso para que podamos funcionar bien como la totalidad psíquica y física que somos. Yo creo que la superficialidad, como todas las cosas, tiene que tener su lugar y que se vuelve simplemente un problema cuando ocupa toda nuestra existencia.
Vivimos en una sociedad que tiene una propensión muy baja a lo profundo y una apetencia muy alta por lo superficial, porque lo superficial también da réditos automáticos en el sistema social en el que vivimos, y la profundidad muchas veces es insultante para los demás, incluso para las personas que nos rodean y que forman parte de nuestros afectos significativos. Y los valores esenciales que hay que recuperar no es nada nuevo, es lo que siempre movilizó lo mejor de la condición humana. El amor, el contacto con la naturaleza, la solidaridad bien entendida, que no es caridad o lástima por los demás, la compasión cuando es posible, porque a veces no es posible la compasión, sería un tema aparte. Y creo que es fundamental recuperar, o sea, no inventarse nada nuevo, sino recuperar algunos tesoros y la sabiduría que está perdida justamente en este amontonamiento y en este caleidoscopio infinito de estímulos superficiales en los que vivimos. Y ahí está otra vez la literatura, el saber universal, la poesía, la escultura, el contacto directo con la tierra, la jardinería, el cuidado de los animales, un contacto profundo con los animales que no derive en las conductas patológicas que estamos viendo en la actualidad, donde se sobredimensiona al animal o se lo dota de características humanas. Recuperar la amistad, recuperar las relaciones de pareja sanas, las relaciones de pareja significativas, que tengan un sentido, tampoco sobrevalorar lo que significa, por ejemplo, el matrimonio, o en un caso más amplio, la familia. Pero eso, los valores esenciales son los que ya todos sabemos que existen y que, como dije anteriormente, siempre movilizaron lo mejor de los seres humanos a nivel individual y a nivel social. No hace falta que yo los enumere. Todos sabemos exactamente qué es lo que tenemos que rescatar a ese respecto. Yo, en respecto al dolor, la mejor definición que encontré fue en un libro de Armando Clavier, en el cual decía que el dolor era el lenguaje de la inteligencia, o uno de los lenguajes de la inteligencia. Creo que el dolor no es gratuito, no es algo espontáneo, no es una maldición y no es un castigo. Siempre que algo duele, está indicando que se activó en nosotros mismos o a nivel social algún tipo de limitación. El gran error que cometemos frente al dolor es paralizarnos frente a él o quererlo combatir de forma veloz y superficial. Yo creo que con el dolor tenemos y nos debemos un diálogo profundo, una interrogación esencial. Y lo que aprendí del dolor está relacionado con esto, hablando con el dolor, enfrentándolo, amigándome. Descubrí ese lenguaje de la inteligencia que siempre me invitaba a romper los patrones o a modificar las conductas que me habían conducido hacia ese dolor. Sea un dolor
físico, sea un dolor psicológico, sea un dolor espiritual, sea un dolor metafísico, siempre ahí había un significado. Siempre ahí en el dolor había algo que se podía modificar. Siempre ahí en el dolor había algo que reclamaba ser cambiado de forma radical. Entonces, si bien el dolor no es deseable y no es una condición esencial para aprender, creo que cada vez que aparece tenemos que abordarlo de una forma completamente diferente y saber que si una ley física, por ejemplo, tiene un significado, o cualquier cosa que nosotros vemos, sea en un libro, en el tránsito, en el comportamiento de una persona o de la sociedad, tiene significado, todo tiene significado en el universo vivo del que participamos. Y el dolor, al estar dentro del universo vivo en el que participamos, indudablemente tiene significado y tiene un valor enorme y forma parte de un lenguaje al que tenemos que atender, un lenguaje que tenemos que comprender, un lenguaje con el que tenemos que dialogar y que forma parte también de la sabiduría. No hay ningún genio, no hay ningún ser humano que haya hecho algún gran aporte para su especie, para su país, para su sociedad, que no haya pasado y que no haya atravesado por grandes periodos de dolor y de sufrimiento. Es más, estos grandes genios han sido grandes atormentados y siempre dentro del tormento hay una cuota sustantiva de dolor y ellos nos han mostrado con su testimonio que han aprendido mucho de eso y que no solamente han aprendido el dolor algo para sí mismos, sino para el resto de las personas que se pudieron beneficiar con sus obras. Entonces, para mí el dolor ha sido un gran aliado al que le debo mucho. Creo que alternativamente son las tres cosas, es las tres cosas. Un refugio, un campo de batalla y una utopía. Un refugio porque el amor justamente es un espacio donde lo que duele allá afuera, lo que duele en la atmósfera, lo que duele en el mundo externo, lo que duele en la intemperie que está fuera del refugio, no debería existir. El amor justamente debería levantar murallas frente al dolor, a la ansiedad, al estrés, de los conflictos permanentes que caracterizan a las sociedades modernas. Entonces, el amor es ese espacio, es ese refugio en el que nos podemos guarecer de las tempestades externas. Un refugio, un campo de batalla, es un campo de batalla en el sentido de que no siempre logramos construir un amor que esté caracterizado, que esté infundido por la paz, por el orden, por la belleza, por la creación. Estamos tan acostumbrados a todo lo contrario a eso. Estamos tan acostumbrados al desorden, a la fealdad, al odio, a los celos y a la rivalidad, que el amor nos parece una criatura o nos parece un hecho muy extraño, incluso a veces muy adverso, entonces no sabemos lidiar con él. Y muchas veces se transforma en un campo de batalla, esencialmente en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja deberían ser un refugio de lo peor de la condición humana y muchas veces terminan replicando exactamente los mismos elementos que nos agotan ahí afuera.
Y el amor también puede ser un campo de batalla porque es algo que tenemos que defender con uñas y dientes. Todos los seres humanos tenemos la facultad y el derecho de producir, de habitar y de vivenciar el amor. Y también tenemos la obligación, así como es un derecho, tenemos la obligación de defenderlo frente a todo lo que se oponga a él. Es un campo de batalla en el sentido de que si logramos amar lo que sea, tenemos que defenderlo como si estaríamos cuidando una flor muy delicada o algo muy frágil, y por lo tanto tenemos que sacar para resguardarlo todas las fuerzas que tengamos, y muchas veces eso se parece a una batalla, a una guerra, a una disputa. Pero tenemos que saber que vale la pena luchar y llevar adelante esa pelea porque estamos cuidando y estamos resguardando algo sagrado. Y por último, una utopía porque creo que frente a la distopía que es el mundo moderno, mirar al amor, mirar el amor, cuidar al amor y refugiarse en el amor debería ser un horizonte para toda la sociedad. Y ese horizonte, muchas veces, al ser inalcanzable o al ser tan raro y al ubicarse tan lejos, se parece a una utopía que etimológicamente vendría a ser un no lugar, un lugar de ensueño o un lugar imposible. Y teniendo en cuenta que para la mayoría de las personas, o en la vida de la mayoría de las personas, el amor no está mal que lo concibamos como una utopía, que nos propongamos el desafío de que finalmente todos podamos llegar ahí. Y en el momento en el que llegamos ahí, deja de ser una utopía para transformarse en una realidad, en un refugio, y a su vez que deje de ser un campo de batalla y sea simplemente el universo de la paz. Creo que en ese sentido lo mejor que podemos hacer es obedecer al sano y natural impulso que tenemos a escapar. En nosotros todavía vive el animal que frente al peligro huye. Y si bien no es recomendable huir frente a los desafíos o a las situaciones problemáticas que nos surgen, muchas veces creo que es la vía más efectiva para poder librarnos de ese asedio. Significa vivir, por ejemplo, en una ciudad atronadora, contaminada, llena de ira, de competencia, de rivalidad, de celos, de envidia, de estafas y de todas esas cosas que lamentablemente naturalizamos. Entonces, dentro de esa noción de escape y de alejamiento, yo siempre encontré un gran remedio refugiándome en la naturaleza, refugiándome en los bosques, eh, mirando los árboles, oyendo el canto de los pájaros. Y últimamente me alejo cada vez más. Antes quizás me acercaba a algún bosque, a algún campo que era lindero, al barrio en el que vivía, pero ahora estoy sí, alejándome cada vez más y encuentro que a medida que uno se separa de la ciudad, a medida que uno corta los lazos con esa psicorregión contaminada y se interna en parajes cada vez más alejados de ese contexto,
inmediatamente se olvida de todos los problemas, de todos los tironeos, de las pequeñas suspicacias con las que tenemos que lidiar constantemente. Y sí, ocurre eso, ocurre una liberación, ocurre un cambio, ocurre que se detiene y se desvanece el ruido de la mente, que se relaja el cuerpo, como si esa naturaleza indómita, como esa naturaleza pura y en muchos aspectos casi virginal, porque por ejemplo en el medio del campo existen formaciones boscosas naturales, todo eso opera como una especie de cura y de aflojamiento milagroso de esas tensiones y de todos esos aspectos ruinosos y desordenados a los que estamos expuestos constantemente. Entonces, si bien podría recomendar autores, podría recomendar libros, películas y series que ofician como un bálsamo para todas esas cuestiones, lo primero que recomiendo y lo que siempre me funcionó, incluso de forma intuitiva o instintiva, es decir, cuando no lo hacía de forma consciente, fue hacer inmersiones en la naturaleza. No importa la época, no importa el clima, no importan las presiones térmicas, no importa si está lloviendo, si hace mucho frío, si hace mucho calor. Si uno se ve sofocado, o se ve asediado, o se siente enfermo, yo le recomendaría que se escape a la naturaleza y que allí seguramente va a ser subsanado, y va a ser curado, y va a ser liberado de cualquier cosa que le esté pasando. No podría elaborar algún pensamiento o alguna estructura verbal o alguna cita filosófica que pueda servir como faro, porque eso es muy subjetivo y depende de cada persona. Yo le puedo recomendar la mejor cita que recolecté de mis lecturas o el mejor consejo que me dio la persona más sabia que conocí, y puede que no le genere ningún tipo de efecto ni que le dé ningún tipo de resultado. Yo lo que le recomendaría, en base a una certeza que tengo, es que se encuentre a sí mismo, que saque, que corra los límites, que apague esas voces que se repiten y que cercenan la libertad, la creatividad, esas voces, esos mandamientos, esas leyes que parecen inexorables e inevitables, que lo único que hacen es acortar y que impiden el ensanchamiento de la personalidad, de los sentimientos, del pensamiento, que vaya escarbando, que vaya profundizando, que se vaya animando. Le recomendaría a esa persona que sea provocadora, que sea osada, que sea inteligente, que sea amorosa, que sea solidaria, que aprenda a luchar, que aprenda a defenderse. Insisto sobre la idea principal con la que inicié esta respuesta, que se encuentre a sí misma. Que dentro de cada uno finalmente está la verdad, y la verdad que está dentro de cada uno es inconmovible, es inmutable, es liberadora, y que confíe esa persona que se encuentra atribulada o que tiene un gran problema o que cree que está estancada, que confíe en que dentro de sí existe una fuerza arrolladora que se puede oponer fatalmente a todo límite, que no existen los límites,
psicológicos, que existen muy pocos límites físicos, que indague si quiere en las biografías de personas que supieron oponerse, que pudieron trascender situaciones terroríficas, como por ejemplo puede ser el médico psicólogo alemán Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, que encontró un sentido, que ese sentido estaba relacionado al sí mismo, que ese sentido era únicamente suyo y que ese sentido le permitió sobreponerse a lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es estar, por ejemplo, en un campo de concentración, desnutrido, sucio, sin descanso, obligado a trabajar a destajo, rodeado de muerte, viendo cómo todos los que están alrededor se van diluyendo en el horror, y que sin embargo pudo salir de ahí, pudo crear y pudo elaborar una psicología nueva, pudo hacer grandes aportes a la humanidad a través de su mensaje, que si una persona así, y muchos como él, pudieron salir de esa situación, no hay ningún contexto que pueda ser demasiado adverso para que podamos descubrir y utilizar esa fuerza indomable, esa sabiduría infinita que tenemos todos los seres humanos, y que encontrarse con eso es, creo yo, lo más importante de la existencia. Encontrarse con lo más profundo, lo más auténtico y lo más real de uno mismo.